Hola, Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo streaming de Pampano Homeschool, eh, buscando el diseño de Dios para las familias, ¿no es cierto? Estamos muy felices de volver a retomar estos talleres que hemos estado haciendo. La semana pasada estuvimos ausentes porque estaba de cumpleaños nuestro primogénito, nuestro hijo mayor, y lo celebramos como Dios manda. Así que aquí encerradito en nuestra casa, en cuarentena, pero hicimos todo lo posible para que fuera un día feliz para él y realmente lo fue. Así que hoy día estamos felices de volver a estar con todos ustedes, compartir la palabra de Dios para nuestras familias, compartir el ministerio del cual somos partes, ¿no es cierto? Ya hemos contado, formamos parte de la Iglesia Cristiana Vitacura, un ministerio de sanidad, de restauración familiar, de restauración personal, y están invitados a participar de los streaming, los otros streaming que hacemos durante la semana. Mañana tenemos a las 8:30, tenemos una clase de estudio bíblico, adoración primero, unos 45 minutos de adoración, y después estudio bíblico, estamos leyendo la carta a los Efesios. Y el domingo a las 11:30, nuestra reunión semanal, ¿no es cierto?, de culto a nuestro Señor, de adoración y también de escuchar una buena palabra de Dios. Así que bienvenidos, estamos felices de verlos. Hola Mane, gracias por estar ahí al pie del cañón como siempre, atento a todos nuestros eventos. que saluden los que quieran Sí, qué alzar lindo. sus manos, sus voces, darnos alguna señal de que están ahí para poder saludarlos, para poder nombrarlos, agradecerles su compañía. Ahí estamos. Hola Giselle, hola Nicole, ¿cómo están? Nicole, bueno, Giselle y Nicole también ahí han sido fieles eh, participantes de nuestro streaming. Hoy día los vamos a sorprender con qué. Y hoy ¿De qué día vamos a hablar? tenemos un tema muy interesante. Bueno, como ustedes saben, hemos estado compartiendo con ustedes lo que fue la conferencia que ayer se cumplió un año, porque ayer fue 8, ¿cierto? Y día es 9. El 8 de junio del año pasado hicimos esta jornada, día de charlas para muchos papás homeschooler que nos acompañaron. Y estamos viendo un tema que es el propósito espiritual de la educación en casa. Esta es la tercera sesión y la última. Y vamos a estar viendo este tema que es como, ¿cierto? Esta pregunta que dejamos ahí en la invitación. ¿Dónde encontramos en la Biblia el sustento para la educación en casa? Así que bueno, vamos a estar contestando esa pregunta en este streaming. Yo también habría que hacerse la pregunta, ¿a dónde encontramos en la Biblia sustento para mandar a nuestros hijos al colegio? Exacto, ¿Cierto? vamos a estar harto rato ahí buscando. Mira, más gente nos ha estado saludando. Hola María Rosa, qué gusto de conectarnos contigo, de poder saludarte. Juan Eduardo Pizarro y me imagino que su esposa Carla. Dani Oliva, me suena ese nombre, ese apellido. Mi cuñadita, Katia Antonieta, Hola, soy de... bien, Ah, mira. bienvenido. Dice que es de compañerismo Homeschool. Sí, es una mamá del grupo, un grupo de WhatsApp que hay ahí con padres de todo Chile que hacen homeschool. Así que bienvenida, Katia. Y tenemos a Francisco Chabullo Pérez. Buenas noches, Francisco. Gusto de saludarte. Así que bueno, oremos para comenzar. Señor, queremos pedir tu guía, tu dirección, que tu Espíritu Santo se manifieste para que todo lo que hablemos, todo lo que conversemos en este momento, y todo lo que tú le hables a cada uno, venga directamente de tu corazón, de lo que tú quieres que hagamos para ti, Señor, y te pedimos que traigas revelación de, de tus pensamientos, Señor, revelación de tu palabra, de cuál es el diseño que tú quisiste para las familias, Señor. Así que te damos gracias porque ya estás aquí con nosotros, ya estás en las casas con cada uno y pedimos que tú nos
nos bendiga, Señor, y que tengamos una hermosa y apasionante taller, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén y bienvenidos todos los que se están integrando y los que se van a integrar. Mira, tenemos, la Dani nos dice que nos ama y nos extraña mucho. Lindo. Y se agregó Vanessa, hola Vani, y Daniel Antonia. Daniel Antonia, que también ahí nos ha acompañado hartos martes. Así que, miren, la verdad es que teníamos este tema, como les acabamos de decir, está preparado de antes, pero justamente esta semana se han sabido noticias de cosas que están ocurriendo en el Congreso, proyectos de ley que estaban detenidos, que están siendo aceleradamente, o sea, hay mucho entusiasmo por los parlamentarios de sacar adelante leyes que atentan contra la familia y atentan contra la integridad de los niños. Así que aprovechando este martes, nosotros queremos, junto con avivar el fuego de los padres, de encender su pasión por hacerse cargo de sus hijos en todas las áreas, incluida la educación, queremos también mostrar qué es lo que está ocurriendo en la contraparte, o sea, qué es lo que está ocurriendo con nuestro país, con la cultura de nuestro país, qué es lo que ellos le van a enseñar a nuestros hijos en el sistema educativo, qué es lo que está permeando. Entonces, bueno, partimos con esta pregunta, ¿cierto? Que fue como el gancho para ver así dónde podemos encontrar en la Biblia esta forma de educar a los hijos. Sabemos que la palabra de Dios está llena de sabiduría, está llena de principios de Dios, está llena de su forma de ver las cosas, está llena de sus propósitos, y en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, responder a esta pregunta no es solamente para seguir demostrando, como hemos estado haciendo, el fundamento bíblico que está detrás de, el diseño original de Dios para la familia, para el hombre, para la mujer, para los hijos, para la educación, la formación de ellos, sino también para transmitirles a ustedes, para alentarlos, para avivar en ustedes el deseo, ese fervor de tomar esta área en sus manos, de que ustedes comprendan la autoridad que Dios les quiere dar sobre las vidas de sus hijos, y para que volvamos a ser esas familias que Dios había diseñado para que estemos en la tierra. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, Juan Pablo hace un tiempo estuvo comentando que nosotros no promovemos, no imponemos la educación en casa. No somos evangelistas del homeschool. Exacto, somos evangelistas de la palabra del Señor y nos interesa poner la palabra del Señor sobre la mesa para que Él, con su Espíritu Santo, traiga revelación y le hable a cada persona, a cada padre de familia, lo que quiere hacer con su familia. Entonces no estamos acá para imponer el homeschool, pero sí estamos acá para mostrarles lo que dice la Biblia respecto a la formación completa de nuestros hijos. Y así ustedes después puedan orar, puedan poner estas cosas a la luz del Espíritu Santo, puedan buscar al Señor en sus casas, puedan tener intimidad con Dios y el Señor les pueda revelar lo que quiere para su familia. Para nosotros, el enseñanza en casa o el homeschooling ha sido una revelación de Dios para nuestra familia, para lo que nosotros vivimos día a día. Y estamos convencidos de eso. Pero nosotros no somos evangelistas del homeschool, porque es una decisión que cada familia debe tomar en una relación con el Espíritu Santo. Porque yo no quiero ser, por más que, bueno, hoy día vamos a presentar muy buenos argumentos de por qué enseñar en casa. Pero finalmente lo que te hace perseverar en los tiempos difíciles, lo que te hace esforzarte, aunque no veas los resultados, no van a ser los argumentos de esta familia que está acá, sino que va a ser, si es que tienes una revelación de Dios, va a ser esa revelación de Dios la que te va a hacer perseverar. Y yo no quiero ser culpable tampoco de que muchas personas se pasen a la educación en casa y después estén fracasando, porque no lo están haciendo con convicción.
porque la convicción tiene que venir de parte de Dios y no de parte de los argumentos. Ahora, existen excelentes argumentos y nosotros los vamos a compartir, pero tengan claro que si están decidiendo eh, cambiarse de sistema o si están buscando alguna alternativa, háganlo en oración, en intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, y pídanle a Él que los guíe, porque no, porque al final este camino es un camino complicado, no un camino fácil. Hay días en que no se ven resultados, hay días en que pasan cosas y no se puede hacer la enseñanza en casa, como también pasa en los colegios, ¿no es cierto? Se enferma alguien, hay algún problema familiar y nos vamos preocupando, pero a veces los niños amanecen, no sé, son ganas de estudiar y hay que enfocarse en el carácter, la disciplina y no tanto en las materias, ¿no es cierto? Y entonces hay momentos que son difíciles y que el único que te puede dar la convicción para superar esos momentos difíciles no son los argumentos, sino es tener la convicción de que es algo que Dios les ha revelado como familia. Entonces nosotros hoy día queremos mostrar estos argumentos, pero no se olviden que lo más importante para tomar cualquier decisión es consultar con el Espíritu Santo. Así que Nosotros dicho sabemos que esto, el Espíritu Santo, sabemos lo que les va a contestar, pero necesitamos que se los diga a Él, ¿cierto? Hace poco un familiar me decía, mandaba fotos, ¿cierto?, de este tiempo de cuarentena, haciendo actividades con sus hijos, y yo así, hoy súper bien, te felicito, alentando, y me decía, sí, pero necesito que se termine luego esto porque no sé cómo lo hacen ustedes y todo. Entonces yo le decía, es que ¿sabes qué? Si bien, como decía Juan Pablo, no todo siempre fluye de maravilla, porque el Señor usa esto también para trabajar, para enseñarnos a a nosotros, nosotros, nuestros caracteres de a papás. nosotros como padres, pero los frutos, como es algo que viene del Señor, como es algo que el Señor nos ha mostrado y nos ha revelado, los frutos que tenemos de ello son inmensamente superiores al esfuerzo, a lo que te tienes que, eh, a lo que en el fondo vas renunciando por dedicar tiempo a eso. Es infinitamente superior los frutos en los niños, lo que el Señor hace en el corazón de los niños por ser obedientes a lo que Él ha mostrado para nuestra familia. Entonces los animamos a que abran sus corazones, a que quieran escuchar lo que el Señor les quiere decir y a que no tengan temor y se apasionen por esto, por lo que vamos a compartir. ¿Y saben qué pasa? Que cuando nosotros escudriñamos la palabra para ver lo que Dios tiene que saber acerca de estos temas, eh, ocurre un efecto que es súper fuerte y que trae harto quebranto, que es ver hasta qué punto hemos delegado a la cultura, al mundo, a lo de afuera, algo que era tan preciado para Dios, algo que el Señor nos había dado como un tesoro tan preciado, como hemos visto hace las clases anteriores, ¿cierto? Y ver que nuestra cultura se ha despojado de los hijos, ver que nos han enseñado que es normal que tus hijos salgan de tu casa a los 2 años, a los 6 meses. Cómo hemos desnaturalizado la paternidad, la maternidad, ¿cierto? Cómo encontramos normal algo eh, que es tan antinatural, que es apartarte de tus hijos cuando son bebés, si bien son cortos tiempos, pero finalmente cada vez se van extendiendo las horas, ¿cierto? Y que tú entregas a tu hijo para que lo forme un ente externo a tu familia. Y yo sé que esto, cierto, también es visto como un poco exagerado, la gente no lo entiende porque total toda la gente lo hace y no es tan terrible y finalmente los niños aprenden cosas, se desarrollan sus habilidades, etcétera, pero cuando entendemos cuál era el diseño original del Señor, decimos, wow, qué fuerte es no caer en cuenta de lo profundo que ha sido esta herida, este foso hondo que hoy en día hay entre los padres y los hijos, porque los hemos delegado y hemos entregado para que hagan otros una tarea que nos era tan propia nuestra en la voluntad del Señor. Y además es como cuestionar
lo que te impone la cultura. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es la única manera de hacerlo. Siempre fue así, no hay otra forma. Empezar a cuestionarse, y así nosotros partimos con esto del homeschooling. El Señor puso una inquietud en Juan Pablo de cuestionar eh, por qué teníamos que hacer lo que hacía el resto de la gente cuando teníamos en nuestras manos un tesoro, un niño que amábamos y que sentíamos y recibíamos del Señor, que no era lo que Él quería que hiciéramos con Él, entregarlo al mundo para que lo eduque. Entonces, abramos nuestro corazón a entender esto, y también sepamos que había educación en casa antes de que existiera el sistema educativo, como lo conocemos actualmente. El sistema educativo no existe desde el inicio de los tiempos, sino que fue una opción que se tomó en los tiempos de la Revolución Industrial, cuando había más trabajo y se necesitaba educar a la población en una norma, ¿verdad? Y ahí partió el sistema educativo y tiene Necesitaba gente con entrenamiento técnico. claro, partió con un propósito de adiestramiento de una masa de gente para un propósito específico que necesitaba el estado de turno, ¿verdad? Antes de eso había educación en casa y se daba en la relación, era una transmisión personal de conocimiento que se podía dar de los padres a los hijos, de los maestros a los discípulos, y también por medio del desarrollo autodidacta de las personas. Había acceso a cada persona que podía aprender, aprendía, y de ahí vienen grandes personas que han pasado por la historia, ¿cierto? Que han desarrollado cosas que después sirvieron mucho para la civilización y las generaciones posteriores. Entonces no pensemos que el sistema educativo es la única manera de educar. Y ahora, si vamos a nuestra realidad chilena, entendiendo el cambio cultural que hemos tenido nosotros, entendiendo que hace bastantes años, ya más de los que nos dimos cuenta en su momento, ha habido un ataque ideológico que ha permeado nuestra cultura y que quiere atentar contra los principios de nuestra cultura, que era judeocristiana. Eh, y les quiero mostrar dos de los proyectos de ley que están siendo ahora tramitados rápidamente en el Congreso, entendiendo que ya están listos, ¿cierto? Ya se tramitaron y se aprobaron los proyectos de aborto en 3 causales y de identidad de género, lo que significa que ya nuestra cultura y la educación, porque cuando tú tienes una ley, esa ley pasa a ser una norma dentro de tu sociedad y debe ser enseñado como tal. O sea, el tema del aborto libre, el derecho a un aborto, al aborto 3 causales, eso va a ser enseñado a los colegios ya, como un derecho. Yo cuando iba al colegio me enseñaron que el aborto era algo malo, y que triste para las generaciones que vienen, que les van a enseñar todo lo contrario, que ya se lo están enseñando. Y la ley de identidad de género también cambia toda la concepción que hay entre hombre y mujer. Se ha roto, se ha quebrado el concepto binario del ser humano, de ser hombre y de ser mujer. Si tú tienes una ley de identidad de género, tú debes educar a la población para que aprenda y sepa que ahora ya no somos seres humanos binarios que tenemos 2 sexos, sino que te van a educar para que tú aceptes la ideología de género, y todo el programa educativo está permeado por la perspectiva de género, para enseñar a los niños desde chiquitito que la identidad no es binaria, que se explora, que existen muchas identidades de género y que ellos deben descubrir quiénes realmente son. Eso ya está. Y estos 2 proyectos que vienen ahora son proyectos que están siendo tramitados actualmente y que les ha dado ahora, como estamos todos encerrados en nuestras casas, les ha dado por apurarlos, ¿cierto? Y están muy, muy apuraditos por sacarlos adelante. Uno es el sistema de garantías de los derechos de la niñez y otro es la educación sexual integral. Estos 2 proyectos son nefastos para la integridad física, moral y espiritual de los niños de Chile. Y son proyectos que atentan en contra de la patria potestad de los padres. Yo les quiero dejar ahí un poquitito en grande
esta Diapositiva. diapositiva. Ustedes después revisen el video, lean con atención, y les quiero dejar recomendado el próximo podcast del blog de Nati, que es mi cuñada, hermana de Juan Pablo, y ella va a hacer un detalle de lo que significan estas leyes, de manera muy educativa y desarrollándolo como merece ser tratado, ¿verdad? A grandes rasgos, el sistema de garantía de derechos, de los derechos de la niñez, lo que hace es asegurarle un sistema de derechos a los niños y pone a los niños contra los padres y al Estado entre medio. Entonces, si los niños creen que sus derechos están siendo vulnerados por sus padres, derechos como por ejemplo el acceso a la información. O sea, este sistema de derechos de niñez establece como un derecho humano el acceso a la información. Y si tú como papá le pones ciertos límites a tus niños, porque obviamente que todos tenemos ciertos límites y ponemos ciertos límites a nuestros niños porque no queremos que ellos accedan a todo tipo de contenidos en la red. Pero si ellos se sienten vulnerados en este derecho, pueden ir al Estado y va a venir una persona, un juez o alguien que trabaje para el sistema judicial con sus propios cánones, con sus propios estándares, a regular lo que tú le puedes regular a tu hijo o no, lo que tú puedes prohibir a tu hijo o no. Entonces, finalmente, es el Estado metiéndose en las casas, en nuestras casas, y interrumpiendo o desnaturalizando la relación de padres con hijos. Y entonces, y ahí tenemos una ideología que está detrás, que en el fondo que el niño es un sujeto de derecho y que depende, que puede ejercer sus que derechos. puede ejercer sus derechos y que tiene que velar por sus derechos el Estado y no los padres. Entonces es tremendo cómo se nos están metiendo por el lado regulaciones que van a gobernar nuestras casas, van a gobernar nuestra manera o quieren gobernar nuestra manera de educar a nuestros hijos. Y la educación sexual integral, como decía Cotita, viene con toda la perspectiva de género, y lo que hay que dejar bien en claro es que la perspectiva de género es una ideología. Está totalmente divorciada de la biología, de la ciencia, de todo lo que se puede demostrar. O sea, el tema de que existen cientos de identidades de géneros, todo es ideología, son ideas preconcebidas por alguien para desnaturalizar lo que es la naturaleza humana, la biología. Entonces, a nuestros hijos no les están enseñando conocimientos en este ámbito, en educación sexual integral no les van a enseñar conocimientos, les van a enseñar ideología, los van a someter a ideología y que al final todo viene desde el mismo lugar, que este, el gobierno mundial, la ONU, y aquí nos ponemos un poco conspiranoicos, pero está sucediendo así, y llevan una realidad, y llevan años tratando de meter todo esto, porque quieran tener a las generaciones futuras, y cómo se encarcelan mentalmente a las generaciones futuras a través de educarlos desde pequeñitos con esta ideología que son totalmente contrarias a Dios también. O sea, son ideologías, son contra la ciencia, contra la biología y contra la palabra de Dios, contra la creación de Dios, de cómo Dios nos creó. Además, el proyecto de educación sexual integral es un proyecto que ya se ha desarrollado en otros países, uno de ellos Argentina, y en ese país específicamente, dado la experiencia que han tenido en los colegios, los psicólogos expertos en materia de abuso sexual han afirmado que el desarrollo de este proyecto constituye abuso infantil hacia los niños porque los expone a temprana edad a voyerismo y a pornografía. Se naturaliza algo que no es natural en el niño, que es, en el fondo, se transgrede todo lo que es el pudor, lo que es el concepto de lo privado de su cuerpo. Al exponerlo a imágenes fuertes, a imágenes de voyerismo y pornografía, que lo vulneran además, lo dejan vulnerable, para después ser abusado por otras personas, porque le bajas el nivel de pudor, dicen los psicólogos. Las defensas naturales. Claro, las defensas naturales que el Señor nos pone ante el peligro son bajadas. El niño ya no percibe que no es normal
que la Comportamientos sexuales. desnudez, comportamientos sexuales, porque tú se lo naturalizaste. Y expertos, psicólogos están alertando acerca de esto. Y lo otro que quiere imponerse como un derecho humano, la educación sexual integral, eso está dentro del proyecto. Por lo tanto, se pasa, si se constituye como un derecho humano, pasa por encima de los principios y valores en los que los padres quieren formar a sus hijos en esa materia. Entonces, los padres, su derecho, su deber preferente de educar a sus hijos está siendo absolutamente relegado y va a estar sometido a la voluntad y al criterio del Estado y de los organismos internacionales, ni siquiera del Estado, porque esto ya está lidiado por los organismos internacionales, que están en todos los países ejerciendo un dominio sobre la cultura y sobre la gente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué fundaciones están detrás de esto? Están, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, están detrás de estos proyectos que han estado haciendo lobby, tú sabes, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, está fundación, las fundaciones chilenas o las fundaciones Las fundaciones internacionales. chilenas, como para que la gente entienda quiénes son los más interesados en aprobar la ESI, por ejemplo. Ustedes ven en el Congreso los que están asistiendo al Parlamento a las charlas, los argumentos. Tú vas a encontrar a gente de Fundación Iguales, la gente de Móvil. Todos los colectivos homosexuales están yendo a defender el derecho a la educación sexual integral de los niños de Chile. Entonces es ridículo porque son gente que en su mayoría no son padres y no saben de ser responsables de un hijo, de lo que es ver nacer un niño, de lo que es estar atento cuando está enfermo, de cuidarlo, de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Y ellos nos quieren enseñar a nosotros cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Entonces, el mundo al revés, amigos. ¿Y por qué les decimos esto? Porque hoy en día los colegios se han vuelto en lugares peligrosos para nuestros niños. Y los que tienen niños en sus colegios tienen que poner mucho ojo para saber qué le están enseñando, qué contenidos están pasando, y en fondo tener una comunicación muy fluida con sus niños para que les cuenten todo lo que está pasando ahí, porque realmente se ha vuelto cada vez más peligroso llevar a los niños al colegio a exponerlo. Basta que un profesor del colegio esté de acuerdo con todo esto para que todos los niños de un curso sean contaminados. Entonces, es impresionante el riesgo al que se están sometiendo los niños. Entonces, frente a este panorama que se ve tan terrible, queremos nosotros avivarlos a ustedes, en realidad queremos que el Señor los avive, queremos que el Espíritu Santo toque sus corazones, llegue a sus casas, ustedes puedan informar también a otras personas y que pongamos nuevamente la familia en el núcleo de la sociedad. Va a ocurrir un avivamiento que es a partir de la familia. El Señor se está acercando, el Señor está despertando a las personas. Seamos partícipes de estas tremendas promesas. Y si ustedes se fijaron en la foto que pusimos en la primera diapositiva, es una foto que tiene el texto bíblico en portugués, ¿verdad? Y el texto bíblico que aparece ahí es Romanos 4, ahí se ve. Si ustedes ven con la lupa, es Romanos 4. Y Romanos 4 nos recuerda una promesa que el Señor hizo Sí, es que el Señor hizo a Abraham. Y si la vamos a leer para recordar, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La primera promesa que hace el Señor es en la familia de Abraham, de la cual nosotros somos herederos. Y por medio de esa gran familia es que vendría Cristo, y es que Cristo sería entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para hacernos santos. Entonces, la familia es importante para el Señor. El Señor quiere restaurar la familia. La familia siempre estuvo en su corazón, desde la creación del mundo, como hemos visto desde el principio de esta serie, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de la promesa. Sintámonos como herederos de esta promesa. Y bueno, vamos a ver entonces este panorama, ¿cierto? Donde tenemos el perfecto modelo educativo que podemos encontrar en la Biblia y podemos acceder a él a través de esta palabra que está en Juan 15:5, dice, separados de mí, nada pueden hacer, que es como nuestro estandarte, ¿cierto? De nuestra educación en casa. Somos pámpanos y Él es la vid, y separados de Él no podemos hacer nada. De Él es de donde viene todo lo que hacemos con nuestros hijos, todo lo que podemos entregarles a ellos, todo lo que podemos hacer en esta tierra, tiene que venir de Cristo, porque si no nos sirve de nada, ¿verdad? Entonces, hemos estado enseñándoles con estas series lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que se ha predicado por años en nuestro ministerio, que es la relación personal con el Señor, que es tener esta única cosa necesaria, que es la intimidad, estar a los pies de Cristo. Y si nosotros vemos en estas cuatro pasajes bíblicos, vamos a estar viendo cómo se comporta el Señor, cómo son las relaciones que el Señor nos enseña a tener como padre a sus hijos, ¿verdad? Como padre a sus criaturas, como padre a su pueblo, como padre de Cristo y como nosotros como discípulos suyos, que es este panorama que estamos viendo en esta diapositiva. Entonces, si vamos a Génesis 2, ahí están viendo ustedes, ahí lo estaban viendo recién. Si vamos a Génesis 2, desde el versículo 4 al 10, vamos a partir con la relación que Dios tenía con Adán, ¿ya? ¿Cómo es la relación que Dios tenía con Adán? Y esto es maravilloso porque son palabras que hemos leído tanto, que hemos aprendido de manera que las hemos memorizado, que a veces no nos detenemos en los detalles. Pero miren lo que dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También... ¿qué pasó? Me salté el más importante. El 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Nosotros estamos acostumbrados a recordar la creación de Adán y este pasaje de la Biblia, muchas veces por medio de las imágenes de las Biblias infantiles, ¿cierto? Donde está Adán en medio de una gran selva, o sea, estaba ya todo hecho. Pero lo que dice acá es otra cosa. Dice que el Señor formó toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y la hierba del campo antes que naciese, porque aún no había hecho llover sobre la tierra. El día 3, ¿cierto? El Señor separó la tierra de las aguas y puso una hierba verde, y la palabra dice que puso una hierba que producía semilla y que puso los árboles que también traían semilla en sí mismos. Pero dice que crea a Adán, sopla en su nariz aliento de vida, o sea, el hombre es un ser viviente, y el Señor, versículo 8, planta un huerto en Edén. El Señor ara la tierra, por eso puse esa imagen. Es más como esto, como se veía cuando Adán despertó. El Señor ara la tierra, no con tanta, quizás tan estructurado, ¿cierto? Como somos los seres humanos, que lo hacemos todo en filita, pero dice que el Señor le enseña, le muestra cómo funciona este lugar donde Él lo ha puesto. El Señor ara la tierra y planta un huerto, pone las semillas y le muestra con el ejemplo cómo es que el huerto después tiene que ser cuidado. Y después dice que hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces, esto es, yo me imagino y se me grafica como ver el crecimiento. O sea, si ustedes buscan en YouTube, que yo estuve mirando cuando el Señor me mostraba esto, videos en cámara rápida de cómo crecen las plantas. Es súper hermoso, es muy lindo. Y yo me imagino que el Señor sembró, aró, después puso estos ríos que regaban, ¿cierto? Y la naturaleza creció frente a los ojos de Adán. Es una clase de botánica magistral. Es el Señor mostrándonos, miren, yo me hago cargo de mis criaturas. Yo les enseño cómo se vive en este lugar. Yo les enseño las plantas. Yo les enseño cómo se cuidan. Y eso, cuando yo empecé a hacer homeschool y aprendí esto, fue maravilloso, porque fue como, ¡ay! Dios es un padre homeschooler con nosotros. Todo nos lo enseña por medio del ejemplo. Y si vamos a Génesis 2:19, dice que formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y ahí yo me imagino a Adán clasificando a los animales en mamíferos, reptiles, anfibios, aves, peces, después los invertebrados por otro lado, los artrópodos, los crustáceos. Yo me imagino una fascinación del Señor enseñándole a Adán toda la creación que había creado para él. Entonces, el Señor... ¿Le ha puesto nombre en latín? No lo sabemos, ¿cierto? Pero le hizo nombrar cada cosa. Entonces, entendamos que Dios es un Padre de esta categoría, que nos enseña, que se hace cargo de los detalles, que nos quiere mostrar toda su gloria, que nos quiere mostrar su grandeza por medio de las cosas que Él ha creado. Y esto es súper importante cuando hacemos homeschool, porque tenemos que enseñar la ciencia por medio de los ojos del Creador. Tenemos que enseñar ciencias naturales, la naturaleza, la física, la química, todo viene de Él. Y la Biblia está llena de referencias maravillosas que enseñan de ciencia, que enseñan de la naturaleza, que enseñan de la tierra, de cosas que después fueron descubiertas y ratificadas por los científicos. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué pasa con Dios y el pueblo de Israel? Y en el libro de Éxodo y en todo el Antiguo Testamento vamos viendo cómo se comporta Dios como padre de este pueblo de Israel. Y vamos a ver esta palabra que está en Oseas 11, del 1 al 4,
dice paternidad santa y perfecta. Veamos cómo es Dios con el pueblo de Israel. Dice, desde que Israel era niño yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso en las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y así como este pasaje, tenemos tantos pasajes de la Biblia que nos enseñan cómo se comportó Dios como papá del pueblo de Israel. Y está instaurada esta idea de que el tiempo del desierto, ¿cierto? Es como el tiempo del silencio de Dios. O sea, el Señor te hace pasar por el desierto. Y eso es algo que también hemos hablado hace poco en nuestra iglesia. El Señor no nos abandona en el desierto. El Señor no nos hace pasar por momentos difíciles o de aprendizaje para que aprendamos solos, sino que el tiempo del pueblo de Israel en el desierto fue el tiempo en que más ellos tuvieron presencia manifiesta del Señor. Es donde el Señor más mostró su presencia, su gloria. Era columna de fuego en la noche, era el alimento por medio del maná. Él sacaba agua de la roca para dar de beber a su pueblo. Él se hizo cargo. Su fidelidad es abrumadora con el pueblo de Israel. Entonces rompamos con esta mentira del abandono en el desierto de Dios, porque Él como Padre es perfecto, su paternidad es santa, perfecta. Él no nos delega a que aprendamos por nosotros mismos. Él no nos delega a que veamos cómo nos la arreglamos para no cometer errores o para aprender de los golpes de la vida en el colegio cuando tenemos que lidiar con el bullying, con el rechazo, con maltrato o cuando simplemente somos nosotros los que estamos abusando de otras personas, agrediendo, siendo irresponsables. El Señor no nos deja a la deriva. El Señor no nos entrega, Él se hace cargo de nosotros. Y cuando Él quiere hacernos crecer en tiempos de juventud, como era este pueblo de Israel, un pueblo inmaduro, un pueblo que tenía que conocer quién era su Dios, Él está ahí. Él no entrega esa crianza a otra persona, sino que Él la toma en sus manos y Él es fiel y no nos abandona. Ahí tenemos la paternidad de Dios con Israel. El Señor se da a conocer, mostró su poder, mostró su misericordia cada vez que cometieron errores, les enseñó las consecuencias del pecado, los restauró una y otra vez. Fue presente en el socorro y también en el gozo. Tuvo un cuidado permanente a ellos. Entonces, luego, si vemos en las palabras que siguen a continuación, vamos a ver en Isaías 54, dice que, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. En Isaías 54, 13. En el Salmo 78, 72, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y en el Salmo 78, escuchen mi voz si es que no pueden seguir la lectura, y en el Salmo 78 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, vemos acá en estas tres palabras la paternidad de Dios y que también es lo que Él espera que nosotros hagamos con nuestros hijos.
tenemos una herencia que heredar, tenemos algo que debemos transmitir. Y estas promesas que van de generación en generación son cosas que se cumplen. Nosotros hemos vivido en nuestra familia, desde que el Señor cambió la historia. Hay una persona que se llama Turrones que escribe la Qué motivo inspiracional, cómo describes a nuestro Padre Celestial. Es que es apasionante nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Y cuando a nosotros nos quebranta conocer su paternidad, porque esa es la manera en que descubrimos que Él quiere que trabajemos con nuestros hijos. Entonces tú me estás diciendo que no es suficiente llevar a nuestros niños a la escuela dominical para que aprendan de Dios. No, porque nosotros, miren, esta palabra Salmo 78, si ustedes lo leen completo, ese salmo que los invito, el Señor quiere que los padres hereden la fe, la confianza en Dios, las maravillas de Dios a sus hijos. Y como estaba diciendo, es algo que hemos vivido en nuestra familia. Tenemos el tata de nuestra familia, que es el pastor de nuestra iglesia, gozoso de ver cumplida esta promesa, de ver la palabra heredada a sus hijos y luego ver la palabra heredada a sus nietos. Y nosotros también poder confiar que vamos también a ver a ellos cuando sean adultos firmes en el Señor, y nuestros nietos también, si es que el Señor no viene antes, porque anhelamos que venga lo antes posible, ¿verdad? Pero este es nuestro papá y Él quiere que heredemos algo, quiere que dejemos un legado en nuestros hijos. ¿Qué legado vamos a dejar a hijos que los vemos 3 horas al día? Multiplica eso por 7 días, multiplica eso por los 365 días del año. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de tiempo pasan más tus hijos en el año? ¿Con quién gastan más el tiempo? ¿De dónde las más redes reciben? sociales, con el profesor, con los amigos o con los padres. O con tus padres. ¿Cuál es el legado que ellos están recibiendo? ¿De dónde están sacando su legado? ¿El legado de quién están recibiendo si nosotros no tenemos tiempo para dedicarnos a ellos en todas las áreas de su vida? Incluso la educación, hacer una educación que sea de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la ciencia perfecta que es Él como creador de todas las cosas, que es Él como respuesta para todo, que es tener la mente de Cristo. ¿Entiende? Entonces tenemos un legado que dar. El Señor quiere que sus maravillas las contemos a nuestros hijos y no nos guardemos nada. Así como Él se encarga de nosotros y nos pastorea con ese amor, con esa integridad de su corazón, con esa que somos enseñados por nuestro Padre Dios. Yo creo que ahí uno tiene que cambiar un paradigma o cambiar el chip con el que estamos, con el que hemos sido, yo creo, ordenados durante las últimas décadas, que es que si tu niño necesitas enseñarlo, lo llevas al colegio. Si tu niño necesita hacer deporte, lo llevas a una escuela de fútbol. Si necesitas que tu niño aprenda de Dios, lo llevas a la escuela dominical, y así lo vas como externalizando todas las necesidades de tus hijos, en vez de tomar tú la responsabilidad por ellos, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que sea malo llevar a una escuela de fútbol, que no sea necesario la escuela dominical, pero no podemos renunciar a nuestra responsabilidad como padres. O sea, si nuestros hijos no nos siguen a Cristo, no es culpa de las tías de la escuela dominical, no es culpa del pastor porque su prédica es poco convincente, sino que mirémonos primero nosotros como padres, cuál es el ejemplo, qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo hemos estado transmitiendo a Cristo a nuestros hijos. Entonces, es un cambio de mentalidad, de paradigma, de que nuestros hijos tenemos que llevarlo a todas partes para que los enseñen cuando el Señor nos ha capacitado como papás. Y eso es otra cosa que tenemos que entender, que estamos capacitados como papás. Y cuando hablábamos del tema de las leyes que están pasando, la educación sexual integral, todos estos programas están armados con gente que ha estudiado mucho y que tiene su doctorado y todo,
pero son personas que, uno, no conocen a Dios, y segundo, muy pocos tienen hijos. Y el Señor, como hijo de Dios, nos prepara, nos equipa, nos, nos disipula para que nosotros podamos criar a nuestros hijos. Entonces, no hay ningún máster, ningún doctorado, ningún filósofo que me pueda decir cómo puedo enseñar mejor y qué principios debo enseñarle a mis hijos. Él nunca ha tenido un hijo y además todo su puesto están basados, o toda su teoría está basada en el supuesto de que Dios no existe. Entonces, es necesario que nosotros como papás entendamos que tenemos una responsabilidad y que el Señor nos ha equipado para discipular a nuestros hijos, para criarlos, para enseñarlos en la vida que Dios quiere que les enseñemos. No en es lo que la ciencia dice, lo que la filosofía dice, sino en lo que nosotros queremos enseñarle y entregarle a nuestros hijos para que ellos sean en la adultez, ¿no es cierto?, sean verdaderos discípulos de Dios que decidan seguir a Cristo. Entonces, no, como padre no temamos que nuestra preparación no sea mucha o sea poca. Nuestra preparación terrenal, me refiero a estudios, pero si nosotros nos ponemos las manos de Dios y dejamos que Él nos entrene y que Él nos enseñe y dependemos del Espíritu Santo, tenemos toda la autoridad para enseñar a nuestros hijos en el mejor camino posible, en el camino que Dios quiere. Así que confiemos que el Señor está con nosotros, confiemos que el Espíritu Santo y busquemos, si nos sentimos desvalidos, busquemos más de Dios, pero Él tiene todo lo necesario para darnos, para que nosotros podamos criar hijos sabios, inteligentes, honrados, honestos, amantes de Dios, exitosos en los negocios o sea, lo que Dios quiere hacer con ellos, o hacerlos eh, evangelistas, predicadores, misioneros, lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha dado todas las herramientas para preparar hijos, no solamente que amen a Dios, sino también inteligentes, sabios, Con la mente de Cristo. con la mente de Cristo, ¿no es cierto? Y aquí yo estaba buscando un versículo, te voy a sacar un poquito. Está en Salmo 139, que habla de cuando que David se maravilla por la creación de Dios y dice, no fue encubierto, en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido el más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y aquí vemos que la Biblia hablaba de genética cuando nadie hablaba de genética. Y la Biblia también establece que el embrión es un ser humano, ¿no es cierto? Un ser humano en formación. O sea, aquí tenemos argumentos para, criaturas de Dios desde que somos embriones. ¿no es cierto? Somos creados por Dios desde que somos embriones. Y además dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, y después se descubrió que nosotros tenemos todas nuestras características físicas de nuestro carácter, el tono de nuestra voz, nuestra estructura ósea está escrita en nuestro ADN. Y la Biblia lo decía miles de años antes, que todo lo que estaba formado en nosotros estaba escrito en un lugar. Entonces, el Señor tiene una sabiduría inmensa, la mente de Dios, la mente de Cristo, es una mente llena de inteligencia, de sabiduría, de poder, y que está ahí dispuesto para que nosotros la tengamos también, ¿no es cierto? El Señor nos manda a que tengamos la mente de Cristo, a que renovemos nuestra mente. Así que tomemos nuestras responsabilidades como papás, de educar a nuestros hijos de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha mostrado, y tengamos confianza en que estamos correctos en el camino porque estamos buscando la voluntad de Dios. Y que toda la ciencia y todas las ideologías pueden decir lo contrario, pero si nosotros estamos con Dios, no hay nada, ningún argumento que pueda estar en contra de lo que nosotros estamos haciendo.
Amén. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar a la relación perfecta que había entre Jesús y el Padre, ¿verdad? Hemos visto la relación de Dios con Adán, la relación de Dios con el pueblo de Israel, y ahora vamos a ver la relación que tuvo Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Y dice en Juan 15, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y este es un ejemplo, ¿cierto? Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, está lleno de esta relación tan cercana, tan inseparable del Señor Jesucristo con su Padre, que Él no hacía nada que no lo viera hacer a Él. Su voluntad estaba completamente sometida a su amor por su papá, a su amor por el Padre, porque en el Padre estaba su propósito, su identidad. Él era el Hijo de Dios que vino a hacer algo único en esta tierra. Y en esta relación tan íntima que vemos al Señor siempre apartándose a orar, aunque sanaba enfermos hasta tarde, Él se iba, dice que se apartaba y oraba, buscaba su tiempo de intimidad con el Señor, y también cada vez que hizo milagros, los hizo porque el Señor le dijo que los hiciera. Cada vez que cayó y que no dijo nada, fue porque el Señor le dijo que no hablara. Cada vez que hizo algo temerario, ¿cierto? Lo hizo porque el Señor le mostró que lo hiciera. O sea, todo lo que Él hizo fue guiado por su Padre. Había una relación íntima, una relación de dependencia absoluta. Él no vino a hacer su voluntad. Él no vino a buscar su propio éxito. Dios no lo dejó acá para que descubriera su identidad solo. No lo dejó acá desprovisto de su presencia para que haga lo mejor posible. El Señor no lo envió solo. El Señor estuvo con él y el Señor le mostró lo que él hacía para que él también lo hiciera. Y asimismo Jesucristo nos puede mostrar al Padre por medio de las obras que él hacía. Él decía, si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago, que son de Dios. Entonces ese es nuestro ejemplo. No debemos nosotros enviar a nuestros hijos sin nuestra presencia. Enviarlos y esperar que el mundo nos devuelva hijos bien formados, hijos honestos, hijos que respeten al prójimo, hijos que amen a Dios. ¿Cómo el mundo nos va a devolver hijos que amen a Dios? ¿Cómo el mundo nos va a devolver hijos que se sometan a la palabra de Dios cuando el mundo y la cultura está creando personas rebeldes y personas que creen mentiras porque mentiras les son enseñadas? Porque Te hace un comentario porque lo típico que se dice, bueno, si quieres que tu hijo salga con valores, mételo en un colegio católico, un colegio que le enseñen valores. Y en realidad, si tú vas a un colegio católico, los niños que tienen valores son los que le han sido traspasados por sus padres. Y no todos los niños del colegio que enseñan valores salen igual, porque en realidad los valores se traspasan de los padres a los hijos y no le puedes traspasar esa responsabilidad a un profesor, a una institución, a un colegio. Entonces, qué importante es que volvemos a lo mismo, de que nosotros tomemos esta responsabilidad y que no podemos esperar enviarle, como nos decían una vez, creo que por Washington que dice, ¿no es cierto? Enviar a nuestro hijo al faraón para que nos devuelva hijos cristianos, ¿cierto? O sea, si le mandamos a nuestro hijo al faraón para que los eduque, nos van a devolver hijos de faraón, no hijos cristianos.
Sí, entonces entender que esta herencia, este valor que tiene lo que el Señor quiere transmitirnos para que nosotros le entreguemos a los hijos es una herencia tremenda. Tenemos que heredar a nuestros hijos la fe, la relación con Dios, tenemos que heredarles el ejemplo de cómo de cómo necesitamos su presencia, de cómo vamos a sus pies constantemente para aprender, para vivir de acuerdo a su palabra, para que descubran en el Señor sus propósitos en esta tierra. Así como nuestra relación es así de íntima con el Padre, como el Señor nos enseñó a través de su propia relación con Dios, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a relacionarse con Dios, como nosotros nos relacionamos con Él y como Cristo se relaciona con el Padre, ¿entienden? No podemos separarnos de nuestros hijos, no podemos delegarlos, no podemos lanzarlos al mundo y pretender que se cumplan las promesas si estamos entregando lo más preciado que el Señor nos ha dado. Tenemos que entender el valor de esta herencia, el valor del tiempo que hablaba Juan Pablo la sesión anterior, el tiempo que pasamos con ellos, el ejemplo que les damos, el amor que les entregamos. Y me falta uno, amor, tiempo, ejemplo. Y revisen en la clase anterior. Me falta uno. Disciplina. Y disciplina, mira, lo más, o sea, Una una de las cuatro cosas más una de las importantes. 4 cosas más importantes. Ahí está, disciplina, gracias. Entonces nosotros debíamos honrar a Dios en nuestra relación comprometida con nuestros hijos. Debíamos mostrar la gloria de Dios en nuestra relación comprometida y fiel con nuestros hijos. Debíamos mostrar su gloria en eso. ¿Lo estamos haciendo? Y ahí pasamos a la última, al último escalón de este modelo perfecto de educación, que es que en el fondo, luego de todo esto, tenemos que entender que estamos llamados a tener una vida de discipulado, porque esta relación de Dios con Adán, de Dios con su pueblo, de Dios con Cristo, y luego nosotros somos sus discípulos y debemos tener con Él la relación que Él nos ha enseñado. El Señor ha venido, ha recorrido todo ese camino desde Adán hacia nosotros, mandando a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para darnos una vida llena de poder, de propósito, para que podamos vencer el pecado, para que podamos tener una vida de santidad. Y ser discípulos es caminar con Cristo. Cuando el Señor le decía a alguien, ven y sígueme, cuando el Señor llamaba a sus discípulos, no les invitaba a otra cosa que a vivir con Él constantemente, como se predica en nuestra iglesia. Ser discípulos es vivir con Cristo, constantemente, permanentemente, unido a la vid, como el pámpano. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También le vamos a dejar linkeado la prédica del domingo anterior, que se predicó esto en profundidad para que podamos ir a lo hondo, ¿cierto? Entender que esta es la unidad a la que estamos llamados a tener con Dios. Y esta es la vida de discipulado que el Señor quiere que tengamos con nuestros hijos. Quiere que nuestra educación no sea solamente enfocada en las cosas académicas que ellos aprenden, sino que sea enfocada a la persona que estamos formando. Y para eso necesitamos tiempo. Pero yo te aseguro que cuando el Señor te da eso, cuando estás arraigado en Él, cuando estás unido a Él, cuando estás dependiente de su presencia, el Señor hace de tus hijos grandes conocedores de la sabiduría de Dios, no solamente de la inteligencia del mundo, del conocimiento, sino que les da eso y mucho más, porque son suyos, porque les revela todas las cosas, porque les ayuda en matemáticas, porque les ayuda a comprender la ciencia, porque les ayuda a
a tener la mente de Cristo en todo lo que hacen. Y ese es el modelo perfecto educativo, el modelo que nos enseña Él, cómo Él nos trata, cómo Él nos enseña, cómo Él nos da conocimiento, sabiduría, eh, cómo nos corrige y nos forma en las personas que Él ha soñado. Eso es el tema de hoy. Si quieres podemos leer algunos comentarios para despedirnos, porque Pasamos ya nos 5 pasamos minutos, 6 minutos. 5 minutos en este mismo segundo. Pero leamos desde Betsabé en adelante, dice Betsabé Paulina. Wow, gracias a nuestro Padre eterno y maravilloso por abrir nuestros ojos y permitirnos ser padres, pastores y guía a nuestros hijos a través de su palabra. Dani Oliva dice, si tomamos en nuestras manos la responsabilidad que nos corresponde el trabajo o la universidad, ¿cuánto más vale tomar en nuestras manos la educación y crianza de nuestros pequeñitos? Y el mundo está al revés, está dado vuelta. Exactamente. Somos más responsables con nuestros trabajos, con nuestros jefes, a quienes les tenemos miedo y no tememos a Dios en cuanto a que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Paola Chandía dice, gracias por recordarnos nuestras responsabilidades. Dios les bendiga. Es como divertido, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le recuerden su responsabilidad. Por lo menos a mi hijo no le gusta. Pero gracias, Paola, por ese corazón abierto y dispuesto. abierto y dispuesto a la palabra del Señor. Y Priscila Toledo dice, qué hermosa palabra. Gracias. Que Dios les bendiga. Así que eso, amigos, queremos que Dios les revele, el Espíritu Santo les revele todo lo que hemos hablado. Y si están ahí analizando qué hacer, entréguenselo al Señor, conversen con Él, oren, y que el Señor les hable. Y después no nos echen la culpa a nosotros, que nosotros los evangelizamos. No nos van a dar las gracias. No. Homeschool, sino que hagan lo que Dios les diga. Así que eso, la gloria amigos, de Dios. Esperando que el Señor les haya hablado, que el Señor haya puesto verdades en su corazón, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. El Señor los bendiga. Chao.